Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana con más información y con más temas importantes para compartir a esta hora del día. Continuamos como siempre presentándoles imágenes de lo que está pasando sobre Calzada Roosevelt. Ahí la tienen ustedes a la altura de Tical Futura. Exactamente, y ya estamos listos para irnos y enlazarnos a distintos lugares y conocer también lo que está ocurriendo con la información del país y el mundo. Como siempre le presentamos un recorrido importante desde las calles, Julio. Nos vamos con la información. Compañeros, muy buenos días a ustedes. Nuevamente nos encontramos ya ubicados aquí frente al Hospital Roosevelt y sí, efectivamente, bueno, tenemos información y es que si bien ayer por la noche aún el listado de pacientes ingresados al Hospital Roosevelt era de 17 personas luego de la tragedia ocurrida ayer en la ruta interamericana, pues bueno, la información que tenemos es que ya 12 de ellos han sido dados de alta y aún continúan 5. Nos dirigíamos a la emergencia del hospital, sin embargo nos confirman que estos 5 pacientes se encuentran en el área de intensivo. Algunos de los cuadros clínicos son politrauma, laceraciones y fracturas. De hecho, la información que tenemos es que el piloto del tráiler también tenía heridas superficiales y le dieron el egreso ayer por la tarde. Estábamos en espera ahora de una entrevista, ya que, pues bueno, el director ejecutivo, quien es la única persona autorizada también por parte del hospital para poder brindarnos esta información, tiene una reunión justamente ahora a las 7 de la mañana y nosotros pues esperamos que en el momento que también se desocupe podemos tener más información acerca del estado de las 5 personas. Entonces, le reitero, de 17 personas que fueron ingresadas el día de ayer, justamente hoy continúan 5 personas, ya que las otras 12 han sido dadas de alta. El listado entonces que circulaba ayer y que dábamos a conocer a través de redes sociales es un listado que también estaremos por el momento, pues bueno, ya reconfirmando para darles a ustedes información de quiénes son estos 5 pacientes que quedan entonces a espera del monitoreo. Ya fueron intervenidos y en realidad, pues bueno, únicamente el doctor a cargo estará actualizando los estados de salud de estas 5 personas. El monitoreo se estará también haciendo, bueno, se estuvo haciendo horas de la madrugada y el reporte esperamos tenerlo próximamente. Como les repito, aquí en el hospital, pues bueno, esa es la situación. Sin embargo, en la ruta interamericana Provial del Ministerio de Comunicaciones informó que a eso de las 2 de la mañana quedaba restablecida la circulación vehicular en el kilómetro 18.5 justamente de la ruta interamericana, luego de haber finalizado el retiro de 28 vehículos que estuvieron involucrados en el percance y la respectiva limpieza del lugar. Y es que también, bueno, tras la colisión quedaban algunos desperdicios que sin lugar a dudas estaban afectando el paso de algunos usuarios. Y hablamos de combustible y otro tipo de materiales que quedaban expuestos, y por seguridad de quienes transitaban por ese sector no se habilitó la ruta hasta las 2 de la mañana, pero ya el Ministerio de Comunicaciones, como les comentaba a través de Provial, deja entonces este mismo kilometraje 18.5 ya habilitado para la ruta. Esa sería la información importante que tenemos a esta hora de la mañana. Precisamente como les menciono, desde aquí, desde el Hospital Roosevelt, nos encontramos frente al edificio principal, que es donde se encuentra el intensivo, a espera de poder tener más información y también platicar con algunos de los familiares. Por ahora estaremos actualizándoles y vamos de vuelta a los estudios y más adelante nos enlazaremos nuevamente para darles nueva información acerca de esta tragedia, compañeros. Muchas gracias por la información, Julio. Y ahora nos vamos a otro punto de las calles. Nos enlazamos con Alberto Cardona, que tiene más información también. Adelante, Alberto. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias, compañeros en el estudio central. Pues ampliando la información que nos brindaba Julio de León sobre ya que todo ha quedado restablecido acá en el sector 18, kilómetro 18.5, ruta interamericana, donde se registró pues este lamentable accidente que ha generado pues una serie de preocupación por parte de muchos guatemaltecos, de organizaciones, para que la ley de tránsitos pues sea cambiada y sea dada a conocer nuevos reglamentos para este tipo de accidentes. Les podemos comentar que muchos guatemaltecos al momento que pasan en este sector pues solo observan algunas viviendas que quedaron destruidas por este accidente. Una de estas es este taller mecánico, según lo que nos han informado pues los dueños de este taller, es que uno de los vehículos que colisionara con el tráiler destruyó en su totalidad pues parte de este portón.
acá en el sector donde se registró el accidente de tránsito, pues aún se observa arena que fue colocada por la gran cantidad de aceite que permanecía en este sector. También les podemos comentar que las autoridades municipales pues esta mañana estarán realizando una nueva sección de fotografías en este punto para tener más información, más investigación sobre este lamentable accidente que cobró la vida de 7 personas y que dejó gravemente herida a más de 20 personas. Acá en el área donde se registró el accidente, como repito, pues muchos guatemaltecos descienden la velocidad para tomar algunas fotografías sobre algunas viviendas que resultaron dañadas, postes del servicio eléctrico y también los barandales de este puente que quedaron destruidos en su totalidad. Se nos ha informado por parte de las autoridades misqueñas que a partir de esta mañana pues estará brindando una conferencia de prensa donde estarán dando a conocer pues mayores detalles sobre este lamentable accidente. Vamos a caminar un par de metros para que ustedes pues puedan observar aún el tráiler que aún no ha sido retirado por parte de las autoridades municipales en este sector. Lo que sí les podemos comentar y explicar es que en esta área donde nos encontramos ubicados aún se puede observar bastante aceite que quedó en el pavimento, y las autoridades municipales y también del Ministerio de Comunicaciones trabajaron toda la noche, toda la madrugada, los cuerpos de socorro, las autoridades del Ministerio Público. El Ministerio Público se retiró a partir de las 2 de la mañana, donde quedó totalmente habilitado la circulación vehicular. Se solicita a los guatemaltecos que se trasladan por este sector que por favor no desciendan la velocidad y tampoco con sus teléfonos celulares capten las viviendas que quedaron destruidas, porque esto podría estar provocando un nuevo accidente de tránsito. Se ha explicado por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que este tráiler estará siendo retirado a partir de las 11 de la mañana, porque el Ministerio Público necesita realizar nuevas fotografías, porque continuará la investigación. También se nos ha explicado que el piloto que manejaba este tráiler fue ingresado al Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 en horas de la madrugada. Nuevamente se ha dado a conocer que se estará investigando por parte de las autoridades del Ministerio Público para determinar en realidad cuáles fueron las causas. Una de las causas que se ha comentado es que el piloto se quedó sin frenos, pero otros guatemaltecos que observaron este accidente de tránsito, este fatal accidente de tránsito, han explicado que el piloto pues se conducía a excesiva velocidad. Él fue ingresado a partir de las 4 de la mañana al Centro Preventivo de Hombres de la zona 18. No ha sido sectorizado, él aún permanece en las carceletas dentro del Preventivo de Hombres de la zona 18, y según también se nos ha explicado, el Ministerio Público esta mañana pues estará recibiendo gran parte de información de los dueños de los vehículos que fueron destruidos en su totalidad, para que la empresa encargada, dueña de este tráiler, pues se haga responsable no solo de pagar los vehículos que quedaron destruidos, sino también las curaciones de los guatemaltecos, de los pilotos que aún permanecen hospitalizados, tanto en el X719 como en el Hospital Roosevelt. Acá ustedes están observando imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, parte de este tráiler, este contenedor que trasladaba combustible. Él estará siendo retirado ya en cualquier momento. Las autoridades de la Policía Nacional Civil se encuentran en el área. Para que ustedes tengan un conocimiento, así quedó el motor de este tráiler, totalmente destruido.
en su parte frontal. Las llantas ustedes también observan destruidas y en las llantas todavía se observan parte de los vehículos que fueron destruidos y que colisionaron con este tráiler. Se ha explicado que también se estará dando información por parte del Ministerio de Comunicaciones esta mañana y de las autoridades del Ministerio de Gobernación para determinar si este tráiler pues en otras ocasiones había tenido algún tipo de percance o tenía multas por exceso de velocidad. Serán varias las conferencias de prensa que se estarán brindando esta mañana, pero sí nosotros les estaremos informando y dando a conocer más detalles sobre este lamentable accidente, este fatal accidente que cobró la vida de 7 pilotos y el traslado de más de 20 personas heridas. Con imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, desde el kilómetro 18.5 Ruta Interamericana, pues yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. En el lugar del accidente, gracias Alberto, lo que estamos reportando a esta hora de la mañana, y tenemos que seguir repasando los temas del país y el mundo. Seguimos con estos temas nacionales. Y comenzamos hablando de esta tragedia. Bueno, recordando por supuesto lo que pasaba ayer, y vamos a hacer un rápido repaso de lo que pasaba. Justamente estamos tratando de tocar distintos blancos justamente de este tema de lo ocurrido en la Ruta Interamericana, jurisdicción de Misco, el escenario de este aparatoso accidente. Vamos con la crónica cuando acudían los cuerpos de socorro y las autoridades municipales después del hecho. Sí, bajo alerta naranja fue declarada esta tarde la emergencia del Hospital Roosevelt luego del ingreso de 19 personas producto del fatal accidente de tránsito. Por la tarde, 12 de ellas fueron dadas de altas por considerarse heridas leves las que tenían, mientras que 7 se quedarán internadas y se dará seguimiento a su situación médica. Fueron personas que recibieron fractura de cráneo, así como fractura de pelvis, pierna y cadera, así como laceraciones en este accidente de tránsito. Entre las personas heridas está Flor de María Navarro, madre de las 2 víctimas mortales, los 2 menores de edad, quien tiene una fractura en la cadera y en la pierna y está bajo evaluación médica. En la salida, algunos de los heridos manifestaron su descontento por la atención hospitalaria que recibieron en esta emergencia. Yo me siento muy mal, creo que voy a tener que buscar en lo privado. ¿Que él es diabético? ¿Qué le dijeron los médicos? Pues según ellos estoy bien, dicen ellos, pero ¿Él se siente re mal? tengo este golpe. Ni siquiera me hicieron exámenes ni nada. Solo me hicieron medicina. Pues mire, la verdad que los doctores hicieron un buen trabajo. Sí estuvieron al pendiente y todo. La última cirugía que me hicieron en la oreja, no había lidocaína, no había, y me operaron así. Tuve que soportar el dolor de los puntos. El doctor muy bueno porque me decía, mire, solo un punto más, ¿verdad? Aguante un poquito, porque no hay. Entonces, le dije yo, porque lo que quiero es que me suture e irme, ¿verdad? Y las imágenes que usted observa en pantalla son del momento en el que salía de la emergencia del hospital el piloto que conducía el tráiler que protagonizó las múltiples colisiones. Se trata de Patricio Rodríguez Corona, de 39 años. Él era conducido hacia la torre de tribunales por 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Él fue uno de los heridos que registraba golpes superficiales, específicamente una herida en el brazo izquierdo, y pues tras recibir la atención hospitalaria, él es conducido hacia la torre de tribunales para dilucidar su situación, mientras que estas eran las palabras que decía. En lo que podemos resaltar, él afirmaba que no quería ni siquiera recordar ese momento, ya que se sentía, además de física, emocionalmente bastante mal. No, ni yo explico por qué me pasó eso. La verdad que no me recuerdo con todas las cosas que pasó. Ajá. ¿Cómo venía usted? Sí, venía bien, pues nunca pensé las cosas que iban a pasar. ¿Cómo se siente usted a ver, fallecieron varias personas? Me siento lastimada, pero ¿qué puedo hacer? Es algo que
nadie se lo puede esperar. ¿Qué pasó con su vehículo? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerda? Ni recordar quisiera. ¿Tenía un exceso de velocidad o por la bajada? La verdad no. ¿Por la bajada? Sí, la bajada venía. Caballero, ¿cuántos años de experiencia usted tiene como piloto? 12 años. 12 años. ¿Nunca le había Permiso, por favor. ¿Que él no puede caminar bien? Pues la verdad no. ¿Qué traía cargado? Sí, traía cargado. ¿Qué traía? Ajá. La salida, Es un material para la fábrica La Henkel. ¿Para qué empresa trabaja? Transporte Cuevas. Anteriormente a eso, ¿usted había tenido algún fallo mecánico en su vehículo? Pues no, nunca he tenido una falla. ¿De dónde venía usted? De Escuintla venía. ¿Para dónde iba? Para la Henkel Zona 1 de Misco. Y es que además de las 17 personas que fueron ingresadas a la emergencia de este hospital, otras 4 ingresaron a la emergencia del ICS de accidente 719. Lamentablemente, una de ellas falleció, convirtiéndose en la 7ª víctima mortal de este fatal accidente de tránsito. Bueno, más testimonios de personas que fueron, testigos de lo que ocurría en el lugar, Verónica. Que milagrosamente salían ilesos. Hablamos de este fatal accidente y sí, se logró grabar varios videos desde sus teléfonos. Hablamos de las personas que eran testigos. Ante ello, las redes sociales se vieron abarrotadas de estos videos que viralizaron en horas de la tarde y la noche la situación que se vivía en los alrededores de Misco. Esta tarde, Guatemala se vistió de luto y dolor tras la embestida de un tráiler a 27 vehículos sobre el paso a desnivel del ingreso a Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Este trágico accidente dejó 7 personas fallecidas, 20 heridos, el colapso en el tránsito y el desborde de videos virales en las redes sociales grabados por los testigos del lamentable suceso. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? La tierra, papá, la tierra, Espérate, venite para acá. ¡Ey, Poli! El 19 de mayo del 2017, un accidente similar ocurrió en el mismo punto, el paso a desnivel de Misco. Un camión sin frenos se estrelló con varios vehículos. En esa oportunidad no se reportó fallecidos. Testimonios justamente de estos videos. Y tenemos que hablar justamente de una familia y un taxista específicamente que sobrevivía a esta tragedia. Han sido tantos los testimonios que se han ido sumando de una u otra manera de personas que observaron lo que ocurría en este lugar, y en este caso es la historia de un taxista que luego del accidente cuenta lo que vivió y lo que él considera un verdadero milagro porque está vivo. Pues, vivirlo es algo inexplicable. Ya lo he dicho. Lo único que yo puedo decir es que Dios me libró. Entonces él de verdad me habló, me dijo que rebasara ese tráiler arriba. Ver de que el pick-up gris que está encima del otro carro pasó sobre mi carro y que a mí no me pasara nada. Verdaderamente es Dios. Él es el único. Al momento que usted observó ese tráiler que venía sobre la ruta interamericana, ¿cómo venía ese tráiler? ¿Venía un poco rápido? ¿Qué manera venía? No, él venía despacio, él venía compresionando. ¿Qué cree que fue la causa del accidente? No te sabría decir, ¿verdad? Las cosas pasan porque tienen que pasar. A veces es disposición de Dios, pero yo te digo, ¿verdad? Él venía compresionando. Entonces, no te sabría decir de verdad. Lo único que sé es de que Dios es bueno. ¿Usted venía solo? No, venía con Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas preguntas, cuántos comentarios, cuántos temas vinculados, por ejemplo, a una ley para regular el límite de velocidad, para los controles, para tantas otras cosas que obviamente surgen cada vez que pasan este tipo de accidentes, que obviamente recobra mucha más importancia porque estamos hablando de 7 personas fallecidas, de más de 20 heridos, pero en realidad accidentes ocurren todo el tiempo y muchas veces por la falta de control y de verificación en los vehículos. Saludo esta mañana a Daniel Bonilla desde la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito, APACIT. Daniel, bienvenido a Viva la Noticia.
¿Qué nos dice respecto a lo que pasó ayer y a este tema que seguramente ustedes deben manejar y controlar y conocer muy bien de lo que ocurre en las calles de Guatemala? Buen día. Bueno, buenos días, Ricardo, a ustedes y toda su teleaudiencia. Pues es lamentable cualquier hecho de tránsito que selle la vida de cualquier persona, de cualquier guatemalteco, pues es lamentable. Lo que es importante tomar en cuenta es que los accidentes viales son multifactoriales. No se puede reducir este tipo de accidentes a un solo factor. En este caso en específico podemos estar hablando que pudo haber falta de control en unidad vehicular de transporte pesado que protagonizó el accidente, pero también pudo haber falta de pericia por parte del piloto en el mal manejo del sistema de frenos de este tipo de máquinas, porque este tipo de máquinas no es similar y poco se parece a un vehículo normal, ¿verdad? Daniel, en temas generales hoy hay una demanda realmente, y lo veíamos ayer en redes sociales. ¿Cómo ves el marco legal, el marco de control, de todo lo que tienen que hacer las autoridades en relación al tema? ¿En qué paso estamos? ¿En qué situación nos encontramos? Realmente hay mucho asunto que abarcar. En primer lugar, estamos hablando que las autoridades tienen que darle mucho más seriedad al tema, en primer lugar porque contamos con un departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil, cuando en la mayoría de países se exige, se demanda y se establece que se tenga por lo menos una dirección de tránsito, y en algunos países se cuenta con un viceministerio de tránsito. A partir de ahí se tiene que dar la seriedad debida a estos temas. En Guatemala no es que se evada el tema porque se multiplican los esfuerzos por parte del Estado. Tenemos a Provial, tenemos a las policías municipales y tenemos a la Dirección General del Transporte, tenemos varias entidades que quieren abarcar el asunto, pero ninguno lo abarca de lleno, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Daniel Bonilla, de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito. Muy amable por recibir nuestra llamada telefónica. Pero también ponemos la pregunta que esta mañana hacíamos para que usted también, a través de redes sociales, se pueda pronunciar sobre el tema. De cómo cataloga el control que se realiza al transporte pesado para evitar este tipo de tragedias viales, bueno, regular o malo, y podemos ver que el 87% de las personas que han votado opinan que es malo, el 11% regular y el 2% bueno. Con el hashtag BLN Tragedia Vial usted puede compartir, dejar su comentario en nuestras redes sociales. Para que usted pueda participar justamente del tema. Ahora cambiamos el ángulo de la noticia, hablamos de otro caso bastante sonado, el caso Transurbano, y quienes quedan ligados a proceso y quienes no. Lo que sucedía ayer justamente en Torre de Tribunales. Le hablamos del expresidente Álvaro Colom y 12 de sus exfuncionarios de gobierno que quedaron ligados a proceso penal. Colom, junto a otros 4 exministros, fueron enviados a prisión preventiva por peligro de obstrucción en la investigación del caso Transurbano, que, recordemos, se ventilará de ahora en adelante en los tribunales de justicia. Un décimo, Eduardo Cojulum ligó a proceso a los 13 exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom. Entre ellos, 5 quedan en prisión preventiva y 8 con medida sustitutiva. Existe hechos y da la probabilidad que hayan participado y hay elementos para ligarlos a proceso por el delito de fraude. La judicatura estima que sí hay elementos para ligar a proceso a personas por la posible comisión y participación en el delito de fraude. El acuerdo fue la base, el puente, el trampolín, fue el soporte legal para que el del Estado se sustrajeran los $35 millones, indicó Cojulum. Emite auto de procesamiento por el delito de peculado únicamente en contra del expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, y su exministro en Finanzas, Juan Alberto Fuentes. 8 de los exfuncionarios no irán a la cárcel, 7 deben pagar una caución de 100,000 quetzales, mientras Fuentes Knight debe pagar 500,000 quetzales. Yo creo en el fondo de la búsqueda de la lucha contra la impunidad. Obviamente no estoy de acuerdo, por lo menos la forma en que fue tratado ese caso, la forma de la captura, todo esto que está pasando aquí suena muy raro. No se ve la carne, no se ve cuál es realmente el fondo del asunto, un acuerdo gubernativo.
Imagínense si ahora se empiezan a cuestionar todos los acuerdos gubernativos, esto se puede volver un caos y no va a haber un presidente que pueda gobernar. No sabe cómo puede influir en la investigación si todos los acuerdos fueron publicados y hace 6 años dejó la presidencia, señaló Colom. Bueno, y vamos a ver en esta lista quiénes están sindicados justamente después de esta resolución de la justicia. Obviamente viene la etapa, después que quedan ligados a procesos de toda la investigación necesaria y el aporte de pruebas. Hagamos este listado, Vero. Vemos entonces sindicados en el caso transurbano: Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República. Además, Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas; Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación; Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda, exministra de Educación; Abraham Valenzuela González, exministro de la Defensa Nacional; Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo y Previsión Social; Óscar Erasmo Velázquez Rivera, exministro de Economía. Seguimos haciendo un repaso con el listado de los que están sindicados por el caso transurbano, de acuerdo a la información, y este es el listado. Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud; Jerónimo Lancerio Chingo, exministro de Cultura y Deportes; Luis Alberto Ferraté, exministro de Ambiente y Recursos Naturales; Alfredo Américo Pocus Yaxquian, ex viceministro de Energía y Minas; y Mario Roberto Aldana Pérez, exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. También vemos en pantalla a Gustavo Alejos, ex secretario privado. Pendientes de captura, Luis Gómez González y Rudy Leonel Maldonado Castillo, de la Asociación de Empresarios de Autobuses, AEAU. Continuamos entonces el ámbito de las noticias y hablando de otro de los temas de corrupción. Otro caso, porque el diputado Herbert Melgar Padilla rompía el silencio y defendió a su hermano, a quien el Ministerio Público y la CICIG señalan en el caso manipulación de la justicia. El diputado Herbert Melgar Padilla dijo que su hermano Eric Fernando es inocente de las acusaciones en su contra. Aseguró que el problema de tierras es entre sus tíos y que ellos no tienen relación. En su momento procesal, él va a defender el caso y se van a dar cuenta de la población que todo lo que se dice es falso. Para empezar, quiero decirles que se habla de un caso de la familia Melgar Padilla. Yo quiero contarles que este caso es un caso de la familia Melgar Moreno. O sea, todas mis tías, uno de los tíos les roba los terrenos a todas las otras hermanas. Entonces esto es falso, de que han venido diciendo que es un caso Melgar Padilla, este es un caso Melgar Moreno. Después hablan de que hay un problema de herencias. Yo les quiero contar y en su momento procesal se va a demostrar. A nosotros nos heredó mi papá en vida. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con eso. Según el congresista, las acusaciones son para perjudicar a su hermano. Incluso dijo que él ya lo había advertido hace un año. Esta es una manipulación de la justicia y una politización de la justicia. Yo lo dije hace un año en un video que yo tiré. Pues como que fuera Nostradamus, se está cumpliendo lo que yo dije, pero tenemos suficientes pruebas para demostrar lo contrario. Yo no temo porque nosotros tenemos la verdad y yo creemos en Dios y creemos en la justicia, que todo esto se va a aclarar. El papá del diputado fue asesinado por un problema de tierras. Según el MP y la CICIG, Eric Fernando realizó una investigación paralela junto con el exfiscal Ronnie López, la cual era para afectar a ciertas personas. Vuelta de página, hay otros temas importantes y visitas que tuvimos esta semana en el país. Se lo estuvimos comentando los últimos días. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, por su visita al país, resaltó la preocupación en cuanto a la situación que vive Guatemala. Además, dejaba un mensaje contundente que consistía en continuar de manera frontal con el combate a la corrupción. La lectura política que se le da a la visita de la enviada de la Casa Blanca, Nikki Haley, es un mensaje contundente de continuar con el combate frontal a la corrupción y como una llamada de atención para todos los sectores. Para el Ejecutivo que desista de preocuparse por la CICIG en Guatemala y que continúe con sus esfuerzos aunque no sean escuchados. Por otro lado, a la Comisión Internacional CICIG instó a no politizarse y hacer como el FBI. Todos saben que hace su trabajo, pero lo hace en silencio y no necesitan estar en los periódicos todos los días. Así registra una nota periodística realizada por la agencia internacional Reuters. El respaldo concreto que hay sobre la Comisión Internacional, sobre la CICIG y sobre la labor que realiza el comisionado Iván Velázquez y el Ministerio Público. Entonces ser como enfáticos, reiterativos si se quiere, pero además era un lenguaje muy diplomático, sino básicamente vino como a hacer una suerte de regaño
de la falta de compromiso que tiene el gobierno de Guatemala, pero no diciéndolo de esa forma, sino diciéndolo, el presidente se ha comprometido, el presidente ha reiterado su apoyo, como cuando uno dice, bueno, ya regañé al niño y el niño de aquí en adelante se va a portar bien. Por otro lado, se demuestra el compromiso norteamericano con la estabilidad política de los aliados del Triángulo Norte. Para ambos bandos de esta contienda política, por un lado, es decirle al presidente Morales, podemos apoyar su gestión y ayudarlo a terminar su periodo presidencial, siempre y cuando usted se comprometa a respetar la institucionalidad de la CICIG, la permanencia de Iván Velázquez y la lucha contra la corrupción. Y por el otro lado, es decirle al comisionado Velázquez y a la fiscal general que tienen el apoyo del gobierno también. Es una manera de poner las piezas en su lugar y bajar un poco la tensión que hay en Guatemala entre los sectores más conservadores y los más progresistas. Nikki Haley es conocida por sus fuertes posturas en discursos en las Naciones Unidas y por ser el brazo derecho del presidente Donald Trump. 7 de la mañana con 3 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos hay más información para usted. Servicio de taxis vuelve a la normalidad luego de varios meses de conflicto. La ola de frío en Europa deja hasta el momento más de 50 muertos en el ámbito internacional. Además, veremos por qué la araña que se ve en su pantalla es considerada la más venenosa de Australia. Estas y otras noticias al volver.